Bien, señores, y tal como les habíamos anunciado antes de la pausa, el politólogo, abogado y comentarista de Telenoticias en el segmento Tiene Usted la Palabra, Ricardo Pérez Fernández. Además, uno de los jóvenes que ha abrazado la política con un sentido de análisis muy objetivo, independientemente de sus simpatías o de sus vinculaciones personales, familiares, pero además que ha apostado a la educación política. A través de la Academia de Política que él dirige, pues ha fomentado la llegada a nuestro país de importantes expositores. A propósito, Ricardo, buenas noches, bienvenido a Víctor en Vivo. Muchas gracias. Y empiezo por ahí. ¿No hay planes de que la Academia APP pueda tener expositores de cara al proceso del 2020? Mira, justamente fuera del aire hablaba con eso, con una de tus colaboradoras. La dificultad, claro, nosotros siempre tenemos la intención de poder ofrecer programas de formación de ese tipo para todo el que lo quiera aprovechar, sobre todo quienes tienen aspiraciones a cargos electivos en las elecciones del año 2020. Y más si son jóvenes. Y más si son jóvenes, y más si son mujeres, porque realmente eso pesa mucho dentro de la filosofía fundacional de la Academia. Y está focalizado, tu target, tú lo has identificado desde el primer día, claro en sí. Juventud y Mujer. Juventud y Mujer. Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades que nosotros tenemos al momento de organizar esos talleres? Bueno, que aquí se tiene la mala costumbre, lamentablemente, de que si bien es cierto que todo el mundo se interesa por participar, la gente entiende que eso debe de ser gratis y que eso no tiene ningún costo. Entonces, trataba de explicar que para ofrecer algo de calidad, eso evidentemente te lleva a tener que asumir algunos costos, empezando, por ejemplo, por el hecho de que muchos de esos expertos que vienen a exponer y a compartir su experiencia cobran. Y mucho. Claro, y hacerlo en un hotel de la ciudad también cuesta. Y no solamente lo que cobran por dictar la conferencia, sino que tú tienes que pagarle el pasaje en primera, tú tienes que hospedarlo en un hotel 5 estrellas y tienes que garantizarle una serie de logística que es costoso. Yo le decía a la gente, mire, yo sé que esos talleres de formación que hicimos en aquel entonces, a través de la Academia, a la gente le gustó mucho y decía, mira, aquí nunca se había hecho nada de tanta calidad. Dije, sí, pero eso tuvo un costo altísimo. Y entonces Ricardo, la tendencia es que nadie lo quiere pagar, entonces eso me pone en una situación muy difícil. Los partidos reciben mucho dinero de parte del Estado y dice la ley que debe estar dirigido a la capacitación. Esa era la primera oración de cada vez que yo me reunía con alguna autoridad de algún partido para tratar de aumentar las posibilidades de que me apoyaran. Y óyeme, casi todos los partidos me apoyaron en esa iniciativa y en esos cursos de aquella vez. Pero sentía a lo largo de ese proceso que quienes realmente estaban interesados en participar y que más lo necesitaban no eran tomados en cuenta. Y eso también a mí ¿qué te digo? Me frustró algo en esa experiencia. Pero volverá el tiempo en que nosotros hagamos talleres de formación de ese tipo. Y ahora en una época preelectoral, aunque el sentido común te diría que es el mejor momento de hacerlo, ya cada quien va pues acomodándose en su redil y es difícil que alguien como yo pueda ofrecer un curso en donde todos los partidos se sientan que puedan participar sin que eso tenga otras implicaciones. Permíteme disentir de ti. Sí. Y perdóname que te lo voy a tocar públicamente con total transparencia, pero te lo voy a decir, mira qué bonito están esos zapatos. Gracias. Pero te lo voy a decir con total franqueza. Ricardo Pérez Fernández es sobrino del expresidente Leonel Fernández, porque su madre es la hermana del expresidente Fernández. Más sin embargo, Ricardo, tú tienes, y te lo dice una persona que cuando te ve o cuando te lee, puede estar en desacuerdo con tus planteamientos o tener posiciones encontradas y tener contradicciones contigo. Sí. Sin embargo, te respeto, te admiro y reconozco que cuando presentas tu punto de vista, aunque yo no lo comparta, tienes fundamentos. Sí. Y lo hablábamos fuera del aire ahorita con el análisis de la reelección del senador Calderón. O sea, no estoy de acuerdo contigo, Ricardo, pero reconozco y respeto y admiro los argumentos con los que fundamentas tu criterio, que no puedo, o sea, no estoy de acuerdo porque no los comparto, pero no porque diga que es mentira lo que está señalando. No, y yo agradezco mucho que tú y quienes lo puedan ver así lo evalúen porque requiere de un esfuerzo, articular análisis políticos, sobre todo en una sociedad tan politizada, fundamentándose de manera exclusiva en hechos y como me gusta decir a mí, observaciones y hechos inobjetables. Pero es que yo creo que debemos superar eso como sociedad. Porque yo opino lo mismo, pero... Es que nuestro análisis... Mira,
la primera persona con la que yo hablé de trabajar en medios de comunicación haciendo análisis político fue con don César Medina, en paz descanse. Y recuerdo que la primera vez que yo participé en televisión haciendo análisis político fue en un programa que él tenía en el canal 10 de Telecable que se llamaba Hola Matinal. Y el primer día que me tocó ir al aire, yo le dije, no se preocupe, don César, que yo voy a ser muy imparcial. Y él me dijo, no, Víctor, él se rió, me dijo, no, Víctor, yo no te voy a pedir a ti que seas imparcial, ni tú vas a ser imparcial tampoco. Yo lo que te pido es que seas objetivo, Sí, que cuando hagas tu análisis, lo fundamentes, expliques por qué dices lo que dices, Sí, sí, sí. pero nadie es imparcial. Entonces, Ricardo, el objetivo debe ser objetivo, no ser imparcial. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aquí no se entiende mucho la diferencia entre una cosa y la otra. Porque yo O estoy la seguro, importancia de distinguir entre una cosa y la pero otra. tú te has ido ganando tu espacio y el respeto y la admiración, sobre todo de esa nueva generación que interviene en política y que lo hace contrario a lo que es el sentimiento mayoritario de la juventud, de Sí, no de involucrarse, apatía de hacia la apatía política, y de meter a todo lo político en un mismo saco y de que eso no... Sin embargo, tú te has ganado tu buen nombre y el respeto a tu trabajo en base a por ti, por Ricardo Pérez Fernández. O sea que ojalá eso pueda superarse y ojalá tú puedas, si no seguir organizando a través de la academia por lo costoso que sale, como tú acabas de decir, no sé si tu propia firma de consultoría o que candidatos puedan acercarse a ti o que tú puedas apadrinar diferentes candidatos que tú y tu equipo, porque tú no trabajas solo, tú tienes un equipo y un buen equipo, puedan ser abanderados de las estrategias de esos candidatos y candidatas. Ya esas serían otras consideraciones. Pero, ya veremos lo que pero trae. eso te iba a decir, que yo estoy seguro que tú también tienes que esperar a ver cómo se va a definir esto para saber qué hacer. Vamos a ver qué pasa. En el aquí caso para personal, adelante. tú, Ricardo Pérez Fernández, ¿no presentarías candidatura? ¿No, tienes aspiraciones para las próximas elecciones? En lo No, absoluto, para no. nada. No. Qué pena. No. Yo estoy concentrado en mi empresa y en seguir desarrollándome como profesional. Pero créeme que sería una pena. Y aunque no sea en el 20, te exhorto y te invito, siempre te lo he dicho y hoy te lo digo públicamente, a que puedas abrazar una participación en la actividad política en algún momento. Yo te digo con toda honestidad, aunque sea ya una frase que está bastante desprestigiada, dicen que todo el que aspira a una posición política, lo primero que tiene que decir es que no aspira a una posición política. ese es el librito de la vieja política. No venga a atacarme al presidente. No, aquí, pero cuando yo te digo honestamente que yo no aspiro a ninguna posición política, te lo estoy diciendo de corazón. Tengo otras prioridades. Aunque no te lo crean. No, sí, aunque no me lo crean. Yo tengo otras prioridades en mi vida sobre las cuales estoy muy claro y por ahí sigue mi camino. Ya uno más adelante verá. Qué bueno. Sí. Ricardo, te propongo que dividamos la entrevista en dos bloques. Uno internacional y otro nacional. De acuerdo. ¿Te parece bien? Sí. Empezamos primero con la parte internacional. Bien. Ricardo es un analista político también de distintas sociedades y estudioso de otras latitudes con situaciones políticas. Antes de ir a Venezuela, vámonos a Estados Unidos. Sí. ¿Se está reeditando la Guerra Fría? Lo único que ahora no con una cortina de hierro, sino con intereses comerciales entre la guerra económica de los aranceles, China, Estados Unidos, el aspecto de Rusia, Irán, también Corea y su apadrinamiento a Maduro para entonces caer en Venezuela. Sí. Yo lo que veo es un retorno del proteccionismo. Más que algo tan complejo como lo que significó la geopolítica y la política internacional en el marco de la Guerra Fría, yo lo que veo es un retorno del proteccionismo y únicamente en el ámbito comercial. De hecho, yo no recuerdo desde el 1991 una época en donde se percibiera tan cercano a Estados Unidos de Rusia. Y eso tiene mucho que ver con Donald Trump y Putin y su aparente relación. Entonces yo diría que es más bien un tema de proteccionismo y un proteccionismo que deriva de la visión económica que tiene Donald Trump de Estados Unidos y del mundo. Eso en este caso está dirigido a China fundamentalmente y eso hay razones de por qué. China es la economía de mayor crecimiento en todo el mundo en los últimos 30 años. A mediano plazo se prevé que China sea la mayor economía del mundo y Estados Unidos con razón siempre ha elevado su voz de protesta porque los chinos no compiten con las mismas reglas, bajo las mismas reglas que compite el resto del mundo industrializado, no respetan la propiedad intelectual y la verdad es que se hace muy difícil tratar de competir, sobre todo en este mundo donde la tecnología cada vez ocupa un espacio de mayor primacía,
con una economía que no tiene la misma visión de los países occidentales. No creo que el proteccionismo en el que ha incurrido Donald Trump sea la solución a largo plazo de esa situación. Yo soy abanderado de la visión que tenía el expresidente Obama en ese sentido, y por eso lamenté mucho que el acuerdo transpacífico fuera dejado sin efecto, porque entendía que el cerco a China a través de la construcción de relaciones políticas y comerciales con sus vecinos en el tiempo obligaría a China a tener que reevaluar sus prácticas comerciales. Pero lo que se ha querido hacer es confrontar de manera directa. Eso solamente perjudica a los clientes finales en ambas economías y naturalmente que es decir, todo el resto del mundo. Claro, no, y tiene a todo el resto del mundo, incluyendo la Unión Europea, en una situación muy incómoda. En jaque. Claro, porque dependiendo de lo que ellos dos resuelvan entre ellos, entonces así mismo será la política comercial. El efecto dominó de todos nosotros. Y tendrán que ajustarse las prácticas de exportación de todo el continente europeo de conformidad a lo que ellos resuelvan. Y eso creo que es una situación que no beneficia a nadie, empezando por Estados Unidos. Pero es la visión que tiene el presidente Trump y los republicanos en el Congreso no se han opuesto a eso. En cuanto, por ejemplo, a lo que está sucediendo con Irán y con Corea del Norte, lo que me choca es una perspectiva o un abordaje tan distinto de un mismo presidente y por ende de un mismo equipo a dos problemas que se parecen mucho. Irán y Corea del Norte estuvieron aislados de Estados Unidos y de Occidente por mucho tiempo, porque son dos actores en la escena internacional que se resisten a acatar, digamos que el orden que se ha establecido post la Segunda Guerra Mundial. La política había sido aislarlos, no negociar con ellos, sancionarlos y simplemente ignorarlos como que no existieran. Bueno, eso no trajo ningún resultado. Entonces, en el caso de Irán se da un primer paso y es el tratar de llegar a un acuerdo donde depongan el plan y toda la arquitectura que hay detrás de fabricar y de, no, porque, y de perdóname, tener. Mientras duró ese aislamiento, tanto Corea como Irán se convirtieron en desarrolladores de armamento nuclear. Claro, o por lo menos tenían la pretensión de hacerlo. Entonces, en el caso de Irán, lo que se negoció sobre la base de que se descontinuara ese programa y que si Irán aceptaba una serie de reglas y las cumplía y desarticulaba su programa nuclear, pues ya entonces se podían revisar algunas sanciones y poco a poco irlo incluyendo en la comunidad internacional. A mí ese abordaje me parecía inteligente y aplaudí el acuerdo al que se arribó cuando el presidente Obama finalmente logró que se aprobara. Bueno, entonces, en un primer momento, cuando Donald Trump, en su estilo que no comparto ni me parece gracioso, decide también reunirse con Kim Jong-un, digo, bueno, es el mismo principio. Estamos, en lugar de dándole la espalda a un rival y bueno, con un potencial destructivo muy, pero muy importante, se decide sentarse sobre la mesa de la negociación con él. ¿Te sorprendió esa medida? Hasta ahí lo veo bien. No, realmente no. ¿Tú la veías venir? Yo no la veía venir, pero de Trump no me sorprende. ¿Y no consideras que fue una muestra de debilidad después de él haber dicho todo lo que dijo y haber... No me parece que sea una muestra de debilidad. Jugó a boca de... ¿Cómo que se dice? Boca de león y corazón... boca de diablo y corazón de Dios. Lo que pasa es que ya a Trump se le conoce y de él no se espera que se comporte dentro de un marco racional o tradicional de lo que ha sido un presidente en un esquema de negociación. Entonces yo creo que eso no lo penaliza tanto. Pero de nuevo es la práctica de, bueno, mi rival, una persona que tiene un potencial destructivo muy importante y es una nación que me interesa que se incorpore a la comunidad de naciones del mundo, vamos a negociar. Dirigida por una persona que demuestra cierto desequilibrio. Exactamente, cierto desequilibrio. Lo que no entendí fue cómo se articuló esa negociación. Entonces, ya ahí sí critico lo que ha sido el resultado de ese acercamiento, pero no el acercamiento inicial. Porque si lo apoyé cuando Obama y se logró este tema con Irán, o sea, estamos hablando únicamente del principio, de acercarte a quien ha sido tu rival histórico y con quien tú no tenías ninguna comunicación. Sin embargo, se ven estancadas las conversaciones en este momento. Claro, porque no se puede negociar de manera tan improvisada. Corea del Norte sabe que su supervivencia como régimen depende de ese armamento que están desarrollando, si no es que ya lo desarrollaron por completo. En el caso de Irán era algo ligeramente distinto. Entonces, ellos saben cuánto pueden ceder en su negociación y que hay cosas que no pueden ceder porque estarían decretando su desaparición. Sin embargo, Ricardo, Turquía, vamos a entrar a Turquía en el ajedrez, en el tablero del ajedrez,
se le ha virado a los norteamericanos, Sí. después de ser un aliado tradicional. Pero ya eso tiene tiempo y está directamente relacionado con el gobierno autoritario que preside Erdogan, que evidentemente ahí hubo distanciamiento y hubo mucha fricción con el gobierno del presidente Obama. El distanciamiento viene desde entonces. Hereda Trump, la administración Trump, ese enfrentamiento de Obama, ¿es Sí, cierto? sí, claro que sí. Y con respecto a Irak y a Afganistán y a los talibanes Sí. y el Estado Islámico, ¿cómo evalúas la política Bueno, del presidente Trump en ese? Curioso, fíjate que sí, en la historia universal, el caso específico de Afganistán, Alejandro Magno fue el último que logró, Alejandro Magno fue el último que logró conquistar ese territorio. Después de ahí, ninguna intervención militar, ninguna guerra, ningún intento, nadie ha podido poder colonizar o neocolonizar Afganistán. Vamos al caso de los Estados Unidos, una guerra que inicia en el 2001. Porque, vámonos para atrás, los rusos en el 80 no porque pudieron. ya esa se definió, pero esta todavía está sucediendo. Esta inicia en el 2001, bueno, precisamente porque Osama Bin Laden y Al Qaeda entrenaban y digamos que andaban a sus anchas en el régimen de los talibanes de Afganistán. Estados Unidos decide invadir. ¿En qué estamos hoy en Afganistán? Con el gobierno americano negociando con los talibanes, negociando su salida con los talibanes. O sea que el ejército más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad tampoco pudo vencer lo que es esa población histórica de Afganistán. Entonces yo creo que eso tiene que ser una gran lección, supongo que lo será, por lo menos para algunos en Estados Unidos, de que de nuevo se repite la historia en el caso específico de Afganistán. ¿Y si nos metemos en el tema de las divisiones étnicas y religiosas con los chiitas y los sunitas? Eso es ya un problema de Irak y esa ha sido la mayor consecuencia del problema de Irak. El vacío que generó eliminar de la manera en que se eliminó a Saddam Hussein es lo que hoy en día se explica el Estado Islámico y que haya aumentado tanto las divisiones chiitas y sunitas, entre chiitas y sunitas y que eso haya desembocado en el nivel de violencia que estamos experimentando en estos días. Y los kurdos. Y fíjate que también no solamente a Saddam Hussein en Irak, sino que sea por la primavera árabe o por lo que se considere como causales, pero se fue Omar Gaddafi de Libia, se fue Hosni Mubarak, y entonces hubo prácticamente decapitaron todos esos gobiernos. Pero te cuento que hubo un arrepentimiento, incluso admitido por muchos diplomáticos del Departamento de Estado, de que fue un error de Estados Unidos el haberse involucrado de la manera en que se involucró, tanto en la caída definitiva de Muammar Gaddafi como en la salida de Hosni Mubarak. Porque ahí están las consecuencias. Es el vacío que se genera, lo mismo que pasó en Irak. Entonces, lo que pasa es que son políticas que se continúan repitiendo en el tiempo y uno entendería que las lecciones que dejan son suficientes para no repetir errores, pero luego nos damos cuenta de que no es así. ¿Viste la película biográfica reciente del vicepresidente Cheney? Sí, la vi. ¿La compartes? No me gustó tanto porque ridiculizaron mucho. Y no entendí cuál era el afán de inyectar tanta comedia a una historia tan trágica. Comparto contigo porque si se hubiesen mantenido en un guión más biográfico, más... Claro. Y de hecho te diré que creo que se quedaron cortos en retratar de cuerpo completo y su trayectoria de manera holística por la política norteamericana. Dick Cheney fue un personaje nefasto. Un halcón. Y la conversación para la elección de él como vicepresidente de Bush está, no con esos detalles, pero el propio presidente George W. Bush, en su libro Taking Decisions, que es sus memorias, deja entrever que es cierto. Así fue. Él escogió a Dick Cheney originalmente para que él buscara el candidato vicepresidencial de Bush y terminó siendo el mismo. Pero de nuevo, ahí el tema fundamental es acumular tanto poder ¿para qué? Porque Cheney acumuló poder como ningún vicepresidente ha acumulado en la historia de los Estados Unidos. ¿Pero para qué? Porque si hubiese sido para implementar políticas y para tomar decisiones que como legado dejaran avances en diferentes sectores y digamos que avances de los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo, fuera evaluado hoy como un paso por la política positivo. Pero esa no es la realidad. Me atrevo a decir que Ricardo Pérez Fernández y yo les recomendamos a toda nuestra audiencia esa película. Sí, claro. La película Vicepresidente es la historia biográfica con
ciertas distorsiones Sí, 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 de sí. humor, pero del vicepresidente Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos con George Bush desde el año 2000, desde el 20 de enero del 2001 hasta el 20 de enero del 2009. Así Y es. también les recomiendo, no sé si la viste, la biografía de LBJ, de Lyndon Baines Johnson, también ex vicepresidente y ex presidente. Fue quien sucedió a John F. Kennedy en la presidencia de Estados Unidos después del asesinato de Kennedy en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Esa es mejor porque mantiene la seriedad de la secuencia. Leí la biografía histórica, la biografía por excelencia del presidente Johnson. Ahora se me escapa el nombre del autor, pero son 3 tomos. Son unos tomos Sí. que hay Tú que sabes tomarse bien en serio. Tú sabes que quizás me van a decir que estoy loco. Sí. Para mí, uno de los mejores presidentes que ha No, tenido Estados Unidos. eso era en lo su próximo historia. que te iba a decir. Lo que pasa es que el peso de Vietnam Mira, sí, al menos el presidente más prolífico que ha tenido Estados Unidos. y el gran reformador. Claro, nadie aprobó tantos proyectos de ley y propuso tantos cambios fundamentales. Tal vez por la época en que le tocó Roosevelt, naturalmente, que pues es el creador de los programas sociales más importantes de Estados Unidos y de la arquitectura del Estado moderno. Eisenhower jugó un papel fundamental, pero Roosevelt sentó las bases. Ya luego, digamos, en la posguerra, nadie como Lyndon B. Johnson. Nadie. Pero el tema de la guerra de Vietnam Sí, claro. Eso claro. lo crucificó. Así fue. Sin embargo, una ventaja para Johnson, el hecho de haber sido durante tantos años senador y el whip, el líder de la mayoría en el Senado, nunca en la historia de Estados Unidos ha habido un presidente sentado en el despacho oval de la Casa Blanca con una relación tan fluida y tan conocedor de las interioridades del Congreso. Exactamente, entendía el proceso legislativo por completo. Sí. Sabía cómo tenían que hacerse las cosas Él para sabía cómo garantizar su éxito. Si él hubiese tenido que reformar la Constitución, él sabía cómo se le entraba el agua al No, coco. él sabe, ese sí sabía todo. Vámonos para Venezuela. Vamos para Venezuela. Pero antes de irnos a Venezuela, perdóname, mencionaste algo de Trump y de Putin. Sí. Tú y yo que analizamos y conversamos tanto ese proceso electoral del 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump y que apostábamos al triunfo de Hillary Clinton, que finalmente obtuvo una mayor... ¿Viste Fahrenheit 11/9? No 9/11. No lo he visto. Okay. De Michael Moore. De Michael Moore. Él le cambió Fahrenheit 9/11 de 11 a 9 porque las elecciones fueron el 9, no las elecciones fueron el 8, pero entonces el día después fue el 9 de noviembre. Entonces como los norteamericanos le ponen el mes, entonces ahora él le cambió y se llama Mira, Fahrenheit. no lo he visto, esa, te lo recomiendo. La tengo pendiente, sí. ¿Y viste Roger Stone en Netflix? Sí, claro, claro. Okay. Get Me Roger. Get Me Roger. Sí. Y te recomiendo también, a propósito de esta de Fahrenheit 11/9 de Michael Moore, el libro, me imagino que lo leíste de Hillary, What Happened. Sí, claro, evidentemente. No estuve muy de acuerdo con lo que ella plantea ahí, como las causales principales de su derrota. De hecho, carga desproporcionalmente a Bernie Sanders con la explicación de por qué perdió, y yo no creo que esa sea la verdad. Sí, el Partido Demócrata cometió un error gravísimo al dar por hecho que algunos estados se iban a ganar independientemente de si se hacía campaña o no, de si se invertía o no, de si se visitaban o no. Y al final eso explica el triunfo de Donald Trump. Que más que el triunfo de Donald Trump fue la derrota de Hillary Clinton, que no es lo mismo en este contexto. Es increíble que en un proceso electoral estadounidense se haya presentado por primera vez una mujer, pero que además es la primera vez que el currículum de un candidato o una candidata era tan extenso. No. O sea, estamos hablando de una ex primera dama 8 años, una ex senadora 8 años, una ex secretaria de Estado 4 años, una ex precandidata en el proceso anterior. Y entonces... El presidente Obama decía, con toda la razón del mundo. Sin ninguna posición política, o sea, un outsider 100%. Trump incluso sin una ideología definida, sin una preferencia partidaria definida. Pero con un mensaje claro. Sí. Decía Obama que nadie jamás había tenido tanta preparación para ser presidente como Hillary Clinton, antes de serlo. Así es. Decía que nunca un candidato había tenido tantas condiciones para ser presidente como ella. Ni tanta experiencia. Ni tanta, por eso, sí. ¿Tú entiendes que evidentemente la investigación que se le está siguiendo al presidente Trump a través de su abogado Cohen y a través de algunos directivos de su campaña
¿tú entiendes que el tema de Facebook, el tema de las redes sociales, el tema del hackeo ruso y el tema del servidor de Hillary fue determinante y fue una componenda de Rusia para beneficiar a Trump? Pudo haber influido, pero yo creo que influyó más, por ejemplo, aquella declaración de Comey, a la sazón director del FBI. Faltando 10 días. 10 días para las después elecciones. que se supone que Sí. estaba ya cerrado el caso. Creo que influyó más. Después lo votó Trump. Sí, claro. Creo que influyó más el hecho de que en Wisconsin y Michigan el Partido Demócrata no haya hecho prácticamente ningún esfuerzo. Eso influyó más. Lo dieron por descontado. Entonces, al final, sí, seguro algún peso tuvo, alguna, digamos que de todo lo que explica el triunfo, algo puede justificarse ahí, pero lo grave de ese caso no es eso. Lo grave de ese caso es que se haya podido intervenir ya de manera comprobada en un proceso de votación de Estados Unidos, la cúspide de la democracia del mundo. Y bueno, y eso naturalmente tiene que ser investigado y hay que llegar al fondo de eso. Ahí lo importante es determinar si hubo o no coordinación entre un bando y el otro. Ya luego que Rusia lo haya logrado, eso sería incluso un mérito para ellos en materia de, digamos que de su estrategia geopolítica, el haber tenido algún tipo de incidencia en la elección norteamericana. Claro. Sus organismos de inteligencia deben de sentirse muy orgullosos. Ahora, para Estados Unidos no. El solo hecho de que se especule con eso Sí, ya es una ventaja. Triunfo, ya es un triunfo importantísimo. Sin embargo, para Ricardo, Rusia. y sobre la contradicción del modelo norteamericano, en el hecho de que Hillary haya ganado más votos, Sí. o sea, popular, Hillary obtuvo 3 millones y pico, casi 4 millones de votos más que el presidente Trump, pero pasó lo mismo, acuérdate, con Al Gore y George Bush, y ha pasado con otros presidentes. El hecho de que se elija el presidente por el colegio electoral y no los votos, ¿tú crees que eso va a ser modificable? Lo que pasa es que modificar la Constitución en Estados Unidos es complicado. Pero una enmienda. Es que yo creo que no puede haber una enmienda sobre un artículo que existe. Habría que enmendar, pero un artículo existente. Y eso es un procedimiento distinto. Y sería muy, pero muy difícil hacerlo. Ahora, yo estoy 100% de acuerdo con que eso sea eliminado. Lo curioso es, y esto también toca sobre el tema del panorama local y la reelección, es por qué se creó el sistema del colegio electoral. Por el check and balance. Ellos decían, los fundadores de la nación, Madison especialmente, que ese sistema era porque el pueblo no siempre era sabio en decir lo que quería. Entonces él decía, si llegase la situación, la circunstancia en donde el pueblo por voto popular elige un candidato que los hombres de Estado entienden que no conviene al futuro de la nación, se ejerce entonces la prerrogativa del colegio electoral y se decide por un presidente que se entienda que pueda ser beneficioso. Oigan eso, en la cuna de la democracia moderna. Sí, pero el Estados Unidos, el centralismo democrático, pero estamos hablando de los Estados Unidos, de las 13 colonias, de los 13 estados, de la fundación, de los orígenes, del inicio. Originalmente sí. Exacto. Sí. Vámonos a Venezuela. Sí. Maduro, Estados Unidos, cuando te preguntaba si se estaría conformando nuevamente en la Guerra Fría, y pasaría Venezuela a ser la nueva Cuba, en cuanto a ese modelo. No, yo iría un poco más atrás, al 1823 para ser exacto, la doctrina Monroe. América para los americanos. Eso es lo que se está reviviendo de manera muy evidente. De hecho, John Bolton en una entrevista lo dijo, la semana pasada, lo dijo tal cual. Sí, y habló de la doctrina de Monroe. Y ese es el interés que tiene Estados Unidos en este caso en particular. Hay otras lecturas colaterales. Los principales aliados son de importancia. Son Rusia y China. Pues Cuba es aliado, pero no es un aliado de importancia para Estados Unidos. Pero está Irán ahí. Irán, pero en un papel más limitado. Y Corea, Turquía también, pero en un papel más limitado. Pero Rusia y China son los abanderados. China son los más importantes. Sobre todo en el G7. Y Rusia y China, desde que Estados Unidos dio la espalda a América Latina para concentrarse en su guerra contra el terrorismo, Rusia y China, poco a poco, de manera silente, han ido ganando territorio en nuestro continente. Y parece que ahora el establishment norteamericano advirtió de esto y quiere revertirlo. Esa es la importancia que tiene Venezuela para Estados Unidos, no es ninguna otra. Y fue admitido por John Bolton en esa rueda de entrevista prensa el domingo pasado. ¿Y qué tú entiendes, Ricardo, que va a pasar con Maduro y con la situación en Venezuela? La estrategia que se está siguiendo es la que tiene mayor probabilidad de éxito ahora. Hay que continuar ofreciéndole salidas viables a los militares, que son los que mantienen el régimen en pie.
Guaidó tiene todo el apoyo de la comunidad internacional, como no lo ha tenido ninguna figura política de la oposición venezolana desde que Chávez llegó al poder. Desde los últimos 20 años. Entonces es una oportunidad que no pueden desaprovechar. Lo que yo siempre he criticado de esta situación es que a las cosas hay que llamarle por su nombre. La figura de Guaidó como presidente interino nunca me ha parecido legal ni legítima, al igual que la presidencia de Nicolás Maduro tampoco me parece que sea legítima. Pero yo pienso que Guaidó lo que tiene es que asumir su papel como figura de transición. Te voy a mandar un link de una entrevista del canciller español, donde le estaban entrevistando en Antena 3, y entonces le pregunta la entrevistadora, si ustedes quieren comunicarse, ¿a quiénes ustedes reconocen como presidente de Venezuela? Y dice, a Guaidó. Sí. Y dice, y si hay algún tema de Estado que haya que tratar, llamamos a Maduro. Sí, es que es así, hay una indefinición y bueno, y es una situación que en el terreno práctico no puede funcionar. Ahora, lo que te digo es, y ya viendo el objetivo final de los venezolanos, que es salir de lo que Maduro y los suyos representan, nunca como ahora han tenido mayor oportunidad de convertir eso en una realidad. Maduro hay que seguir empujando en esa dirección. Maduro nunca había estado tan cerca de madurar. Claro, así es, de caer de la mata. Sí. Ricardo, vámonos entonces, venimos para República Dominicana. ¿Por dónde empezar? Porque hay mucha tela para cortar. ¿Cómo analizas el escenario político a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en estas contradicciones entre quienes respaldan que el expresidente Leonel Fernández sea candidato versus quienes respaldan que el presidente Danilo Medina vaya a un tercer periodo, versus nuevos exponentes, incluyendo la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que el pasado lunes vimos que en Nueva York, aunque no anunció sus aspiraciones, pero dejó entrever que aquí estoy yo. Claro. ¿Cómo analizas el panorama? Vámonos primero a lo interno del PLD. Yo, sacando la figura del presidente Medina de esa discusión, ahora en breve le entramos de nuevo. Por el tema de sacándolo de esa discusión, yo diría que es absolutamente natural y saludable. De eso se trata la democracia interna en los partidos políticos, de que todo el que tenga aspiración pueda manifestarlas y pueda intentar buscar candidaturas a las diferentes posiciones electivas. Eso lo veo muy bien. Tú me vas a decir, sacando al presidente Danilo Medina de la ecuación por la restricción constitucional. Sí, claro. Te lo acepto, pero entonces te diría que quienes nos están viendo pudieran decir, claro, a Ricardo saca a Danilo de la ecuación porque tiene un impedimento constitucional, pero no puede negar que políticamente es una fuerza gravitante. Y será una fuerza decisiva en quien termine obteniendo el triunfo en el PLD. Eso, el que pretenda negar eso no entiende la política, es así. Será una fuerza determinante como lo fue Leonel Fernández en el 2011, que también en aquellos tiempos se especulaba con otros las vallas y los ingenieros constitucionalistas y las firmas. Es exactamente lo mismo, pero en este caso yo lo que veo en el PLD, sacando este elemento que es el único elemento extraño en esta discusión, lo veo absolutamente positivo. Candidatos nuevos que han salido, otros que han manifestado su intención de participar en algún momento con muchas posibilidades, que es el caso de la vicepresidenta. Y yo creo que de eso se trata la vida a lo interno de las organizaciones políticas en la época preelectoral. Que cada quien salga a competir por las candidaturas a cargos electivos que deseen obtener. Dijo Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, abogado, sentado ahí donde tú estás anoche, que en encuestas que ellos habían realizado y que habían observado, veían que la tasa de rechazo que generaba el expresidente Leonel Fernández, presentado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, harían que Luis Abinader, como candidato del PRM, pudiera ganarle las elecciones porque se presenta una contradicción tan fuerte con el entorno y con las fuerzas políticas que respaldan la reelección del presidente Danilo Medina, de que entonces pudiera argumentarse que el danilismo no apoyaría y se sentiría amenazado por un retorno de Fernández como candidato del PLD y que la oposición se unificaría contra Leonel Fernández y que no ocurriría lo mismo con Danilo, que por lo tanto al PLD le convendría más que fuera Danilo el candidato porque sería invencible, contrario a Leonel Fernández frente a la oposición y Luis Abinader. Es una pregunta muy cargada, pero sí, porque... muy larga, pero mira una cosa.
Eso es absolutamente inconsistente, esa opinión, la primera parte de la opinión, con lo que han demostrado los datos históricamente. ¿Tú sabes cuál era la tasa de rechazo de Hipólito Mejía antes del proceso del 2012? ¿Tú recuerdas? Cerca de un 70%. 65%. Hipólito Mejía no ganó las elecciones del 2012 porque el PLD completo, todos a una, hicieron lo que tenían que hacer para que Danilo llegara al poder. Entonces, el tema de la tasa de rechazo en figuras, sobre todo en figuras que ya han ocupado la presidencia, no es tan importante. Y la razón por la cual es que cuando se llega a la presidencia, sobre todo en el caso de Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces, ya la población está dividida en torno a su figura. O lo rechazan completamente o lo apoyan completamente. Aquí difícilmente se encuentra una persona que pueda tener una posición indefinida o neutral cuando se trata de él. Pero incluso en ese escenario, claro, y aquí me tengo que referir no a las encuestas que yo veo de manera privada, sino a las que han sido publicadas, porque es lo único es lo único que podemos debatir todos en términos equitativos. La tasa de rechazo más alta que se le consigna es de un 44%. Eso quiere decir que hay un 56% que si ya no establece que votaría por él, por lo menos lo consideraría. Y para el presidente Fernández, 3 veces presidente a estas alturas del proceso, yo pienso que eso es una estadística que le podría pintar un panorama bastante halagüeño. O sea, yo no le doy una lectura negativa a eso, todo lo contrario. Si quieres, y en adición, Sí. en el año 2011, para las elecciones del 2012, se percibía también que el equipo político del expresidente, entonces presidente Leonel Fernández, no tenía interés o entusiasmo en apoyar al entonces candidato Danilo Medina. Era así. Y sin embargo, el que está dentro del PLD conoce esa historia también. O sea, claro, hay una diferencia fundamental en su visión de la política y en cómo articulan sus estrategias políticas de cara a la sociedad en sentido general y a lo interno del PLD entre Danilo Medina y Leonel Fernández, por una diferencia inmensa. Ahora bien, puede ser que en ese momento tal vez el candidato de la preferencia de Leonel Fernández no haya sido Danilo Medina, pero tan pronto se convirtió en el candidato del PLD, se le apoyó. Sí, porque tú recuerdas que salió el ex vicepresidente Alburquerque, por ejemplo, y la propia doña Margarita. Y todo el mundo entendió en ese momento que si el vicepresidente de ese momento se atrevió a presentar una precandidatura, era porque tal vez entendía que lo iban a apoyar. Y quién sabe si a lo mejor lo apoyaron, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que aunque no hubiese sido, vamos a darle validez a esa versión, de que Leonel no quería a Danilo en el 2012. Aunque eso haya sido cierto, una vez Danilo se convirtió en el candidato presidencial del PLD, se le apoyó sin restricción alguna. Otra cosa, Ricardo, en ese mismo orden. ¿Tú entiendes entonces que el PLD repite en el poder? ¿Cómo analizas la oposición? ¿Tú entiendes que no habría posibilidades de un candidato opositor de desplazar al PLD para las próximas elecciones? Yo creo que la oposición ha tenido algunas dificultades en consolidar su imagen frente al imaginario colectivo, o de cara al imaginario colectivo. Y te lo digo por un dato que vi, no recuerdo cuál fue la firma encuestadora que lo publicó, pero que de ese 35% más o menos de la población general que apoya al PRM, algo como un 40%, un 30 y algo por ciento decía que estaban apoyando al PRM porque no tenían otra opción dentro de la oposición política que les llamara más la atención. O sea, que era más bien una asociación por resignación y no necesariamente porque identificaban esa opción electoral como algo, como una deseable, que despertara pasión o que invitara a soñar, que al final tiene que ser el objetivo de todo proyecto político. Y yo pienso que eso es muy significativo, eso es muy significativo. Ahora bien, en el caso del PLD yo te diría, si el PLD se presenta unido, pero unido de verdad, unido de todos trabajando hacia un mismo objetivo, de cara al 2020, salvo a una catástrofe económica inmensa de aquí a las elecciones de mayo del 2020, es altamente probable que repitan en el poder. Altamente probable. Ahora bien, si se impone una modificación constitucional, si se logra, porque no hay que imponerla, si se logra una modificación constitucional para habilitar la reelección, entonces ya ahí el panorama cambia, porque el PLD se
ahí se dividiría. A mí me llamó la atención que en tu comentario del lunes en la noche en Telenoticias, cuando analizaste este tema y hacías referencia a las declaraciones del domingo pasado en Asua del senador Calderón, Sí. me llamaron poderosamente la atención tus palabras en una expresión que dijiste, de lograrse una reforma a la Constitución, estaríamos formalizando la Sí, división. claro, porque hay una división de facto. Entonces, vamos a ese escenario. Sí. De modificarse la Constitución para habilitar a una repostulación del presidente Danilo Medina, ¿tú entiendes que ya ahí se sella, se oficializa, fueron tus palabras, la división del PLD? Absolutamente, no me cabe la menor duda. Y entonces, ¿tú entiendes que los seguidores y quienes respaldan las aspiraciones de volver al poder del expresidente Fernández no apoyarían a Danilo Medina candidato? No es lo que dicen las encuestas. Las encuestas, las encuestas establecen a Leonel como el candidato puntero dentro del PLD y de cara a la sociedad por igual. Si se diera una división formal del PLD, sería lógico pensar que tal vez la mayoría de los PLDistas permanezcan en el PLD. Claro, esto tiene que ver con cómo sale Leonel Fernández del PLD en el caso de que sucediera, cuál es el discurso. ¿Es anticúpula, es anti la cúpula que actualmente controla el partido o es anti-PLDista? No, yo pienso que no sería anti-PLDista. No me voy traicionado. Exacto. Entonces, en ese caso, imagínate que una mayoría de los PLDistas se queden en el PLD y que una minoría pase a apoyar a Leonel Fernández en una candidatura fuera del PLD. Perdón que te interrumpa. Estamos hablando de un escenario donde Leonel no ha competido con Danilo a lo interno, Sí. porque de acuerdo a la nueva ley, si se compite internamente, si vas a una competencia dentro de tu partido y no puedes logras, no presentar puedes candidatura. presentar. O sea, estamos hablando de... Es que yo creo, mira qué ¿Tú crees pasa. que ellos no competirían a lo interno? No, porque competir a lo interno sería Legitimar la reforma. legitimar la reforma, y con lo que se está en desacuerdo aquí fundamentalmente es con la reforma. Pero si No es con él. Lo que pasa es que en la discusión pública de este tema, es que el tema es interesante y es complejo y tiene muchas aristas. Y tiene mucho que ver con la forma en que nosotros vemos la política. Esto se ha reducido a nombres y no es nombres. Olvidémonos de que el presidente actual se llama Danilo Medina. Pónganle otro nombre. Si el presidente actual, X, pretendiera reformar la Constitución para quedarse, la posición y actitud de Leonel fuera exactamente la misma. Fuera ese presidente del PLD, no PLDista, se llamara Danilo, se llamara Miguel, se llamara Juan, no importa. Aquí a lo que se está opuesto es a la pretensión de modificar la Constitución para beneficiar al que está. Solamente eso. Pero, si el presidente modificara la Constitución y se presentara como candidato, si el expresidente Fernández cuenta con el apoyo que tiene y es puntero en las encuestas que su equipo político muestra y se ha publicado, tendríamos un escenario, si llegaran a competir, de me venció el Estado a la inversa. No, porque sería un error. Eso no... Incurrir... Mira qué pasa. En el año 2007, Danilo tuvo que presentarse a ese proceso interno del PLD, a pesar, que también lo digo en mi comentario, que no olvidemos que Danilo abandona el gobierno de Leonel Fernández fundamentalmente por estar en desacuerdo con la reelección, que estaba aprobada constitucionalmente, que era posible. Bueno, pero a él le tocaba competir en ese escenario precisamente porque la Constitución en ese momento le daba la posibilidad al presidente de turno de presentarse a un periodo más. Se la daba. Entonces él no podía argumentar nada que no fuera, bueno, me toca presentarme y tratar de vencerlo al interno del PLD. Este caso es distinto. La Constitución actualmente prohíbe a que el presidente de turno pueda pretender continuar un periodo más en el poder. Y presentarte en un escenario de competencia interna luego de una reforma constitucional para que el presidente de turno pueda presentarse es legitimar ese proceso. Y ese proceso, en opinión de Leonel Fernández, no puede legitimarse en ningún escenario. Ya en el 2015, con aquel discurso que dirigió a la nación después de la reunión del comité político en Juan Dolio, él dejó una posición muy bien definida, de manera muy radical, viendo a un Leonel Fernández al que no estamos acostumbrados a ver, porque él fue muy radical. Sin embargo,
logró Danilo Medina la reelección y el PLD se mantuvo al frente del Estado con la alianza que logró con el PRD y con todos los partidos del bloque progresista y ganó cómodamente. Así fue. Sin embargo, para el escenario del 2020 se ve a un Leonel Fernández mucho más radical todavía, no hay marcha atrás y con una actitud ya no solamente de él, sino de personas que están alrededor de él, que han desafiado frontalmente las intenciones reeleccionistas. Si se impusiera la reforma, y fíjate que utilizo el término imposición, Sí. porque a lo interno del PLD, viéndolo desde tu punto de vista, y lo comparto, sería una imposición para el expresidente Fernández. Si se impone la reforma a la Constitución y se presenta Danilo Medina como candidato, ¿tú entiendes que las fuerzas del expresidente Fernández se van del PLD y llevarían al propio presidente Fernández a irse del PLD para ser candidato por otro partido? Esas fuerzas no llevarían a Leonel Fernández a salir del PLD. En este escenario, el líder es Leonel Fernández y él es que tiene que decirle a sus seguidores cuál es el paso a seguir, cuál es la decisión a tomar. Yo entendería que Leonel se iría del PLD en el caso de que se apruebe otra reforma a la Constitución. Y lo que habría que analizar es qué sucedería entonces. Yo no te voy a plantear aquí que yo entiendo, o que yo entienda que Leonel Fernández puede ganar las elecciones en ese escenario. No las podría ganar en una primera vuelta, creo que no. Ahora bien, si hay un 40% de la oposición, el enemigo de mi enemigo, que dice, no, perdón, un 40% de los PRMistas que dicen ser de oposición al PLD, pero no necesariamente sentirse PRMistas. Y Leonel Fernández es el candidato puntero dentro del PLD. Si una parte de ese PLD se da una segunda vuelta, y una parte de ese 40% del PRM que dice que no, que en el fondo no es PRMista, cerraran filas en torno a él, porque te comento, y creo que nadie tiene duda sobre eso, si ese escenario se llegara a dar, Luis Abinader queda desplazado automáticamente a segundo lugar en lo que tiene que ver con líder de la oposición. El líder de la oposición en ese escenario pasaría a ser indiscutiblemente Leonel Fernández en ese caso. No, Ricardo, no. Pero indiscutiblemente. No, Ricardo, perdóname diciendo de ti. Sí. Ricardo, no hay que esperar ese escenario, ya lo es. No todavía, pero andan cerca, pero todavía. Tú haces hoy una encuesta y se muestra a un Leonel Fernández más líder de oposición que Abinader. Entonces imagínate en una división formal. Entonces lo que te digo es que ahí se daría, digamos que una confluencia de fuerzas distintas que podrían garantizar una segunda vuelta. Y una segunda vuelta posiblemente con Leonel Fernández en un segundo lugar. Porque yo no estoy dudando de la fuerza que podría tener un presidente en ejercicio si decide presentar una candidatura presidencial. No, ahí yo... Ahora bien, habría que ver qué pasa en esa segunda vuelta. No, yo ahí, o sea, coincido contigo. Ahí habría que apostar, en el caso de Danilo Medina, al triunfo en primera vuelta. Sí. Porque los PRMistas, llamémosle los simpatizantes del candidato del PRM, sí, verían más posibilidades de conformar un frente antireeleccionista en segunda vuelta y apoyar a Leonel Fernández, porque de hecho se ve ya la coincidencia. Hasta lo natural. Y entonces, lo que pasa es que es difícil con un PLD dividido formalmente, Leonel Fernández fuera, insisto, siendo el candidato puntero, pero con ventaja amplísima dentro del partido. Si este se retira del PLD, es difícil imaginarse que el PLD pueda tener un 50% de la votación en las elecciones del 20. Yo no le veo avenida matemática a cómo llegar a un 50% en ese escenario. Nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Y los precandidatos o los candidatos de los partidos minoritarios, sobre todo el nieto de Trujillo, Minuta Vares Mirabal, Eduardo Estrella, Guillermo Moreno, etcétera? Bueno, sobre ellos te hablaré de un caso, que es el del nieto de Trujillo. Los demás no los toco porque en los números de las encuestas que vemos realmente no tienen ninguna puntuación significativa. Pero para mí sí es altamente preocupante ver el fenómeno electoral de Ramfis Domínguez. Eso sí a mí me llama mucho la atención. Si este no fuera mi país, yo estaría fascinado con el fenómeno, desde el punto de vista académico. Por lo que implica. ¿Cómo va a ser que... Un nieto de un dictador. Pero que además pareciera que la campaña es articulada en un 100% en torno a esa historia familiar, aunque él reniega de lo negativo, reivindica de manera altisonante lo que él considera que fue positivo de eso.
Y a pesar de eso, yo lo he visto en encuestas marcar un 8%, lo he visto marcar un 7%. Eso es más que el Partido Reformista. Eso es más que gente que han sido candidatos a la presidencia 4 veces. Entonces eso a mí me preocupa, pero no tanto, a ver, no por él y por lo que su figura política pueda representar, sino psicológicamente en el dominicano que decide que esa es la opción más importante y más viable. ¿Qué proceso sucedió? O sea, digamos, ¿cuál fue el trayecto racional y de reflexión que acometió ese ciudadano para decir, esta es la mejor opción? Eso me llama la atención y eso es preocupante. Así es. Ricardo, muchísimas gracias. A ti por la invitación. Un placer siempre tenerte aquí y conversar contigo. Claro que sí. Señores, Ricardo Pérez Fernández, politólogo, analista político, además abogado y comentarista en su espacio Tiene Usted la Palabra, todos los lunes con Roberto Cavada en Telenoticias. Recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que tenemos una plataforma digital a través de nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, nuestro canal es Víctor en Vivo, ahí usted se suscribe y usted puede ver la entrevista completa con Ricardo, todos nuestros programas, comentarios, entrevistas, desde la comodidad de su celular, su tableta, su computadora, en su casa, en su oficina, donde usted quiera y a la hora que usted quiera. Y también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo en Instagram y también en Twitter y nuestra página de Facebook, Víctor en Vivo. Estamos todas las noches de lunes a viernes a las 11 por aquí por Teleradio América y también en nuestra plataforma digital Víctor Online. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta mañana y que pasen un feliz resto de la noche.